Chavales, estamos oficialmente en Italia. Ya sabes que Italia es un país muy rico culturalmente, pero no solo culturalmente, y es que también es una pasada gastronómica. Y ya que estamos, obviamente te voy a enseñar todo lo que coma, pero es que no solo eso, sino que te voy a dar un poco una vuelta y te voy a enseñar las maravillas que vea en este país. Y espera, que estamos cerca de la costa de Amalfi y mira, tenemos unas vistas y no solo eso, nos estamos tomando un granizado de limones de verdad. Y es verdad que sabe bastante dulce, pero también el sabor a limón está buenísimo. Empezamos por pizza en la costa de Amalfi. Primera vez comiendo pizza en Italia. Pedimos para compartir una de 4 formaggi o 4 quesos, la capricciosa con prosciutto y champiñones y la boscaiola con salchichas y otro tipo de champiñones. Este sitio era un poco apartado, así que teníamos la esperanza de que no fuera demasiado para guiris. La verdad que los precios eran bastante justos y se notaba que el tomate era casero, estaba buenísimo. Por aquí os dejo los precios por si le queréis echar un vistazo. Y lo mejor del restaurante, aparte de la deliciosa pizza, eran las pedazos de vistas a la costa que teníamos y esas aguas azules cristalinas. Sin duda una pasada, me encantó. Seguidamente vamos a buscar el postre y a ver un poco más de Amalfi. Amalfi es un pintoresco pueblo costero en la famosa costa amalfitana del sur de Italia. Fundado en la época romana, alcanzó su esplendor en la Edad Media como una poderosa república marítima, rivalizando con Venecia y Génova. Fue un importante centro comercial entre Europa y el mundo árabe, aunque decayó tras un terremoto en el siglo XIV. Hoy es famoso por su belleza natural, su catedral medieval y su rica herencia histórica. La Catedral de Amalfi, dedicada a San Andrés Apóstol, es uno de los monumentos más emblemáticos del pueblo. Su construcción comienza en el siglo IX, aunque ha sido modificada a lo largo de los siglos, combinando estilos románico, bizantino, gótico y barroco. Cuando te adentras en el pueblo es una de las primeras cosas que ver y la verdad que impresiona mucho, ya que es bastante alta.
Hemos preguntado a una señora en una tienda que dónde podemos comer los mejores helados de Amalfi y nos ha dirigido a esta tienda. Tienen helados de todos los sabores y también algunas pastas, cannoli, etcétera, etcétera. Nos hemos cogido uno de limón, otro de pistacho y uno de pera y ricota. Y te parecerá exagerado, pero creo que son los mejores helados que he probado en mi vida. Para terminar le di un par de bocados a este canolo de pistacho, que es un tubo crujiente y frito hecho de una masa de harina, azúcar y vino que se rellena con un cremoso relleno de ricota y está espectacular. Nuestra visita a Amalfi ha sido corta, pero sin duda nuestras papilas gustativas se han quedado a gusto. Dos cosas que saco de esta visita a Amalfi, y una es que es increíblemente precioso, un lugar muy especial, lleno de tradiciones, cultura y la verdad que mucho turismo también. Y la otra es que necesitas un carnet especial para poder conducir por todas estas calles sin que te pase absolutamente nada. Llevábamos aquí tan solo unas horas y ya hemos visto cómo han atropellado la pierna a una mujer que estaba paseando por la calle, y fíjate en la técnica de este autobusero, por favor. Y ahora nos toca poner rumbo al próximo destino, que es Roma. Benvenuti a Roma. Vamos a estar muy pocas horas por aquí, pero te voy a enseñar las cosas esenciales que puedes ver en unas horas en Roma y sobre todo lo que vamos a comer. Antes de nada te llevo a desayunar y coger fuerzas para todo lo que nos espera hoy. No me verás nunca yendo a Starbucks ni a ninguna cadena internacional, siempre a lugares locales, impulsando la economía local y probando las delicatessen que tiene que ofrecer. Ha llegado el momento de probar una verdadera focaccia italiana y algo por lo que estoy muy contenta, que es el café. Primer café verdadero italiano. Salud. Y un buen zumito de naranja, aunque seguro que las naranjas son de Valencia. Buenísimo. Y el sabor de la mozzarella. El pan tiene una textura brutal. Y ya a tope de power después de este desayuno, el Coliseo Romano nos espera, o también llamado Anfiteatro Flavio. Es uno de los monumentos más icónicos y emblemáticos de Roma y de la antigua civilización romana, construido en los años 70 y 80 después de Cristo bajo los emperadores Vespasiano y Tito. El Coliseo es un anfiteatro monumental que servía como escenario para espectáculos públicos como luchas de gladiadores, batallas navales, carnicerías de animales salvajes y representaciones mitológicas. Tiene capacidad para alrededor de 50.000 a 70.000 espectadores, y es que el Coliseo es una obra maestra de la ingeniería romana, con un sistema de túneles subterráneos donde se almacenaban los gladiadores y animales antes de los combates.
Justo rodeando el Coliseo se encuentra el Arco de Constantinos. Fue erigido en el año 313 después de Cristo para conmemorar la victoria de Constantino I sobre Magencio en la batalla del puente Milvio. De verdad que es espectacular, tiene una cantidad de detalle brutal y estoy segura de que te puedes quedar observando todos sus relieves y estatuas por horas y horas. Al lado del Coliseo hay una basílica que acabamos de venir a ver y es increíble. Ahora mismo te la voy a enseñar a ver qué te parece. Es la Basílica de Santa Francesca Romana. Y lo increíble es que hemos venido a Italia justo en el momento que acaban de decidir quién será el nuevo Papa. Destaca por sus mosaicos medievales que representan escenas de la vida de la santa y momentos claves de la historia cristiana, así como por su arquitectura simple y solemne. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido restaurada y enriquecida, especialmente durante el Renacimiento, cuando artistas como Giovanni Paolo Panini contribuyeron a su decoración. Un dato muy interesante es que en su interior, en su cripta, se conserva el cuerpo incorrupto de la santa, que se exhibe en un relicario de cristal, lo que convierte a la basílica en un importante centro de veneración. Después de esta nos pasamos por la Basílica de los Santos Cosme y Damián. Hoy en día es un lugar de culto cristiano y sus cimientos se construyeron sobre el antiguo templo de Rómulo y Remo. Además, la basílica alberga una capilla subterránea que fue usada en su origen como un santuario dedicado a los dioses romanos, lo que refleja la transición del paganismo al cristianismo en Roma. Es un lugar impresionante, sé que hay un montón de basílicas por aquí, pero como tenemos poco tiempo, vamos rápido al siguiente punto para explorar. Mires donde mires en esta ciudad, hay algo que ver sin duda, y es que cada esquina nos está dejando sin palabras. Y he de confesar que a mí Roma me apetecía mucho verlo, pero es que es verdad que yo también tengo un poco de inclinación por los pueblitos más pequeños y las cosas un poco más rurales, con esa magia que solo esos sitios más aislados tienen. Pero es que Roma está siendo impresionante. Me gustaría mucho poder investigar muchísimos otros lugares en Roma, por ejemplo la Biblioteca del Vaticano, ya que tiene un montón de cosas que me interesa investigar y por supuesto enseñarte. Me estoy enfocando mucho más en la comida porque no tenemos mucho tiempo ni vamos a pasar muchos días en este país, aparte de que estamos visitando lo máximo posible y lugares que nos gustaría de verdad ver, con lo cual esta es una pequeña introducción, una prueba y un sorbito de lo que este país ofrece, pero sin duda alguna lo voy a volver a visitar porque es increíble y he visto muy poco. Así que por favor, si tienes sugerencias de algunos sitios que te gustaría que visitara en Italia
concretamente en Roma o en cualquier otro sitio, por favor déjamelas en comentarios. Ya estás viendo que tus sugerencias, recomendaciones y comentarios, feedback es súper importante para mí. Este contenido, por supuesto, disfruto muchísimo haciéndotelo. Todos los vídeos que estoy realizando, todos los lugares que estoy visitando, todas las cosas que estoy aprendiendo, las estoy haciendo por supuesto por mí, pero también por ti, y tú eres una parte esencial de este canal. Así que por favor déjame tus recomendaciones. Yo siempre voy a considerar lo que tenéis que comentar, vuestras opiniones y vuestro feedback. Así que por favor, como te he dicho, déjamelo en comentarios y ya sabes que si lo puedo hacer, tus deseos son órdenes. Hay muchísima gente, pero estamos en la Fontana di Trevi. Tiraré una moneda por la salud de todos. Como buenas guiris hemos elegido un restaurante justo al lado de la fontana, así que a ver qué tal. Hemos pedido una cerveza pícola y mira con lo que me han venido. Una pinta diría yo, ¿qué es esto? 0,4 litros, perdón, 400 mililitros, una buena Peroni. Salud. Llegó el deseado momento de pedir pasta y estos son los gnocchi a los 4 quesos, pero es que yo no me pude resistir a la carbonara. Pasta carbonara en Italia, la pasta está en su punto perfecto, el guanciale está que te mueres y es que deliciosa, vamos, no puedo decir nada más. Así que a disfrutar se ha dicho. Espero que no te esté dando mucha envidia y por lo menos tengas tu cena o comida o desayuno contigo en este momento. Y como no, ha llegado la hora del postre. Justo al lado del restaurante estaba esta tienda con estas delicias. Y para rematar la faena, un buen canolo de pistacho, como si con la pasta y la cerveza no hubiéramos tenido suficiente. Pero que sepas que es todo por el vídeo, por supuesto. ¡Viva Italia! Aquí tenemos de la misma pastelería una tartita Sacher, evidentemente solo comprada para el vídeo, y mira qué delicia. Y me había comprado otro de los bollos que están en el escaparate, este en concreto, y entre todo el paseo se me ha destrozado bastante, pero bueno, os lo dejo aquí para que veáis cómo se veía antes del paseo y antes del destrozo. Pintaza, y tengo muchísimas ganas de probarlo. De la pinta de antes a la pinta de ahora no tiene absolutamente nada que ver, o sea, no te puedo decir, creo que YouTube me banea si hago comparaciones explícitas, pero vamos a probarlo. Después de la vuelta en Roma espectacular, nos dirigimos a un lugar muy especial del que hemos oído cosas maravillosas y que no podemos esperar para ver. Y ese lugar es Florencia. Entre medias voy a visitar otro lugar, si como algo por supuesto lo voy a enseñar, pero este sitio he reservado un vídeo exclusivo para enseñártelo, así que seguramente vaya antes que este. Corre a verlo si no lo has visto ya.
Buongiorno desde Florencia. Te digo esto prácticamente corriendo en las calles de Florencia, que encima están petadas de gente, pero es que no tenemos mucho tiempo. Como ya sabes, estamos recorriendo algunas partes de Italia y estamos viendo obviamente lo esencial que vas a ver ahora mismo. Pero también te quería llevar a un sitio de affogato que es icónico en Florencia, que lleva abierto desde 1930, pero desafortunadamente por la falta de tiempo había una cola increíblemente grande y no me ha dado tiempo ni he podido esperarla para enseñaros el affogato, pero esto me da una razón más para volver a Florencia y enseñártelo en condiciones. ¡Qué increíble! Estoy en la Catedral de Santa María del Fiore y es que no cabe tanta belleza en mis ojos, de verdad, es impresionante. Y es que este país no deja de sorprenderme por cada sitio que visito. La Catedral de Santa María del Fiore o Duomo de Florencia es una de las principales maravillas arquitectónicas de Italia. Construida entre los siglos XIII y XV, destaca por su impresionante cúpula diseñada por Brunelleschi, un hito de la ingeniería renacentista. La fachada de mármol en tonos blancos, verde y rojo es un ejemplo sublime del arte gótico, mientras que el campanile de Giotto, con sus 82 metros, ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Es un símbolo de la riqueza cultural de Florencia y una obra maestra del Renacimiento. Te prometo que nos hubiera encantado entrar, pero mira qué pedazo de cola y el poco tiempo que tenemos, así que seguimos en nuestro camino.
Por supuesto, esta ciudad es preciosa y necesitas ver un montón de cosas aparte de lo esencial que te voy a enseñar hoy. Así que bueno, te voy a enseñar lo que voy a comer hoy, que es una buena focaccia y un buen cafecito, pero eso es todo por hoy en Florencia y nos movemos al siguiente destino. Almorzamos en uno de los lugares con las mejores vistas de Florencia y vamos a por esta focaccia. ¡Viva Italia! Y en breve nos movemos al siguiente destino. Vente conmigo. Todos los pueblecitos que vimos por ahí eran preciosos, pero es que en especial este que nos encontramos por mera casualidad y nos dejó hipnotizadas por unos cuantos minutos, tanto que nos dispusimos a recorrerlo un poquito por dentro. Hasta que nos dimos cuenta de lo estrechísimas que eran sus calles una vez que te adentrabas dentro del pueblo. Y desde luego gente muy amable que nos ayudó a darnos la vuelta cuando lo necesitábamos. Mira qué curioso este mini vehículo que tenemos por aquí. Sé que en algunos pueblitos de España también lo tenemos, pero me hizo mucha gracia verlo por estos lares también. El caso es que volvemos a la carretera y nos dirigimos a otro de nuestros destinos que es increíblemente precioso. Este paraíso lo veréis muy próximamente, a no ser que ya lo haya subido en uno de los vídeos en exclusiva, ya que merece todo el tiempo del mundo. Pero hoy vamos a explorar un poco mejor su gastronomía. Primero empezamos con su aperitivi y con un limoncino spritz con las mejores vistas, como puedes ver. Y está muy bueno. No demasiado dulce, pero tampoco amargo. Así que, chin chin. Y ravioli con tomate y ragú. Que aproveche. Sabor auténtico de Italia. Después de explorar este paraíso nos disponemos a cenar. Tiene que ser algo del mar por la localización. Si no has visto mi vídeo anterior, tienes que ir a verlo porque este lugar es una pasada.
ya había empezado a comer y ni siquiera lo he grabado. Las escaleras de este lugar me están matando. Estoy cansadísima. Pero bueno, mis queridos italianos, que no se ofendan, nada que envidiar a los que tenemos en España. Después de la cena nos disponemos a irnos al próximo destino, que es Génova, entre la oscuridad de estas pequeñas carreteras. A partir de aquí es cuando se nos empieza a torcer todo el viaje. Nuevo destino, buongiorno desde Génova. Vamos a estar aquí muy poco, pero lo importante es lo importante, así que primero vamos a desayunar. Y no sé a ti, pero para mí lo esencial es un buen café mañanero, así que vamos con el café italiano, por vosotros. Y yo oficialmente me quiero quedar en Italia por muchas razones, pero una de ellas es sin duda el café. De las 3 focaccias que me he comido en este viaje, esta fue la peor. Diría que los ingredientes bastante sosos y que lo mejor de este desayuno fue esta torta de chocolate, que esta sí que sí estaba de 10. Nuestro paso por Génova ha sido breve pero intenso. La verdad que tiene unas callecitas muy encantadoras y muy antiguas, por lo que tiene su belleza singular. Me gustaría mucho más explorar este lugar, pero por desgracia otra vez vamos cortos de tiempo. Y eso de nuevo me da la excusa para volver en otro momento. La verdad que la comida que he probado no me ha gustado tanto como en el resto de los sitios, pero creo que ha sido más por el sitio que por otra cosa. Pero bueno, tenemos un último destino, voy a intentar probar algo más. Así que bueno, acompáñame a Milán, donde voy a grabar el último vídeo de la serie en Italia y espero que te encante. Sí que es verdad que las callecitas y partes que vimos de Génova fueron muy encantadoras, pero el sentimiento de inseguridad en esta ciudad respecto a las demás que hemos visitado anteriormente era bastante elevado. Y de aquí que nos ocurriera lo que nos ocurrió. Cuando llegamos al coche, por supuesto alquilado, nos encontramos con que una de las ventanas estaba completamente rota. Había cristales por todas partes y algún que otro arañazo y forcejeo en las puertas para poder entrar. Finalmente llegaron a romper la ventana para poder acceder al interior del coche, donde gracias a Dios no había nada de valor aparte de unas zapatillas y una plancha de pelo. El coche olía horrible, no sé qué hicieron dentro de él y por desgracia esto alteró todos nuestros planes para ese día. Bueno, mi gente, ha habido cambio de planes, estamos en los Carabinieri haciendo una denuncia ya que nos han robado el coche. Obviamente esto ha descolocado el itinerario que teníamos planeado, con lo cual no me va a dar tiempo a grabaros un vídeo espectacular que tenía pensado del cementerio de Milano. Y no solo eso, pero también quería enseñarte algunos platos típicos de Milán y algunas otras cosas que tenía muchas ganas de probar. Pero bueno, miremoslo por el lado positivo. Las personas con las que he venido y yo estamos bien, no nos ha ocurrido absolutamente nada, en el coche no había nada de valor, por lo que espero que por lo menos la persona que ha roto la ventana se haya hecho, aunque sea un pequeño cortecito. Y sí, sé que no hay que desear el mal ajeno, pero es que la verdad que personas así se merecen un buen susto como poco. Así que nada, espero que hayas disfrutado del vídeo hasta ahora. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme, te agradezco muchísimo tu apoyo y deseadme suerte con el seguro
seguro, por favor, esperemos que no nos sajen y todo se pueda solucionar. Lo dicho, muchísimas gracias, no me llevo un buen recuerdo de Génova para nada, pero bueno, esperemos poderlo renovar en algún momento. Te mando un besazo y un abrazo, que tengas una buena semana, hasta la próxima que te vaya a ver y lo dicho, ¡chao!